Hay lugares en este mundo que parecen existir fuera del tiempo. Lugares donde las piedras guardan más secretos que cualquier archivo oficial. Lugares donde la belleza del paisaje esconde capas y capas de historia que rara vez se cuentan con honestidad. En las tierras altas de Escocia, rodeado de bosques densos y montañas que se pierden entre la niebla, se levanta un castillo que durante más de 170 años ha sido el refugio más íntimo de la familia real británica. Un lugar donde reyes y reinas han buscado alejarse de todo. De la prensa, de la política, del protocolo. Un lugar donde, según cuentan, los muros ofrecen algo que Buckingham Palace jamás pudo dar. Silencio. Pero ese silencio tiene un precio. Y ese precio tiene una historia. Porque Balmoral no es simplemente una residencia de vacaciones. No es solo una postal bonita del norte de Escocia. Este castillo ha sido testigo de decisiones que cambiaron el rumbo de la monarquía. Ha sido escenario de duelos privados que el mundo entero observó sin comprender del todo. Ha sido refugio y también prisión. Ha sido hogar y también símbolo de todo lo que la corona británica prefiere mantener en penumbra. ¿Cómo llegó la familia real a poseer una finca de más de 26.000 hectáreas en una de las zonas más remotas de Gran Bretaña? ¿Qué ocurrió realmente dentro de esos muros durante los momentos más difíciles de la monarquía moderna? ¿Y por qué, a pesar de todo, generación tras generación, los Windsor siguen regresando a este mismo lugar? Como si algo los atara a esta tierra de una forma que va más allá de la tradición. En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de este castillo. Vamos a caminar por sus salones, por sus jardines, por sus bosques. Y vamos a reflexionar sobre lo que significa que una familia construya su identidad alrededor de un lugar que el resto del mundo apenas puede imaginar. Si te interesan las historias de castillos, palacios y los mundos que existieron dentro de ellos, suscríbete. Comenzamos. Cuando uno busca información sobre el castillo de Balmoral, lo primero que aparece es casi siempre lo mismo. Una descripción arquitectónica, un resumen turístico, una lista de datos que cualquier guía podría recitar de memoria. Oficialmente, Balmoral es descrito como una residencia privada de la familia real británica, ubicada en el condado de Aberdeenshire, en las tierras altas de Escocia. Se destaca su estilo arquitectónico neogótico escocés, su imponente torre del reloj, sus jardines cuidadosamente diseñados y su entorno natural privilegiado junto al río Dee. Se menciona que fue adquirido por la reina Victoria y el príncipe Alberto a mediados del siglo XIX, y que desde entonces ha sido utilizado como residencia vacacional de la familia real, especialmente durante los meses de verano. Los folletos turísticos lo presentan como un lugar de ensueño, un refugio de paz en medio de la naturaleza escocesa, un sitio donde la historia y el paisaje se funden en una experiencia inolvidable para los visitantes que cada año recorren sus jardines y algunas de sus estancias abiertas al público. Y todo eso es cierto, pero es solo una parte de la historia, la parte que se puede imprimir en un tríptico, porque toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Y Balmoral no es la excepción. Para entender lo que este castillo representa de verdad, hay que retroceder en el tiempo. Hay que viajar al siglo XIX. Hay que entender quiénes eran las personas que decidieron levantar este lugar. Y sobre todo, por qué lo hicieron. La historia de Balmoral como propiedad real comienza en 1848, cuando la reina Victoria y su esposo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, alquilaron por primera vez la finca. En aquel momento, Balmoral era una propiedad mucho más modesta. Existía un castillo anterior, más pequeño, que pertenecía a la familia Farquharson, y que posteriormente
había pasado a manos de los condes de Fife, mas Victoria y Alberto llegaron a Escocia buscando algo muy concreto. Buscaban un lugar alejado de Londres, lejos de la corte, lejos del parlamento, lejos de las obligaciones ceremoniales que marcaban cada minuto de sus vidas en la capital. La reina Victoria, que por entonces tenía menos de 30 años, llevaba ya casi una década en el trono, y sentía una necesidad profunda de encontrar un espacio donde pudiera ser, aunque fuera por unas semanas al año, algo parecido a una persona normal. Lo que encontró en las tierras altas de Escocia fue mucho más que un paisaje bonito. Encontró una conexión emocional con un territorio que le recordaba, según sus propios diarios, a los paisajes de Turingia que tanto amaba el príncipe Alberto. Encontró un clima que, aunque frío y húmedo para muchos, a ella le resultaba vigorizante. Y encontró, sobre todo, una sensación de libertad que Londres jamás le había ofrecido. Los diarios de la reina Victoria son una fuente extraordinaria para comprender lo que Balmoral significó para ella desde el principio. En sus páginas, Victoria describió aquellos primeros días en Escocia con un entusiasmo que rara vez mostraba en otros contextos. Escribió sobre los paseos por las montañas, sobre las tardes junto al río, sobre la sensación de respirar un aire que parecía limpiar no solo los pulmones, sino también el alma. Para una mujer que vivía constantemente observada, juzgada y limitada por el protocolo, Balmoral representaba una especie de liberación. Pero Victoria no se conformó con alquilar. En 1852, la reina compró la finca completa por 31.500 libras. Una cifra considerable para la época, aunque no exorbitante para los estándares de la corona. Lo que sí fue exorbitante fue lo que vino después. El príncipe Alberto, que era un hombre de gustos muy definidos y una mente profundamente ordenada, decidió que el castillo existente no era adecuado para las necesidades de la familia real. Era demasiado pequeño, demasiado antiguo, demasiado modesto. Alberto quería algo que reflejara su visión de lo que debía ser una residencia real en Escocia. Algo que combinara la grandeza de la arquitectura europea con el carácter salvaje del paisaje escocés. Y así comenzó uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la monarquía victoriana. Alberto trabajó estrechamente con el arquitecto William Smith, de Aberdeen, en el diseño de un castillo completamente nuevo. La idea era demoler la estructura existente y levantar en su lugar un edificio que fuera, al mismo tiempo, una residencia familiar cómoda y un símbolo del poder real en las tierras altas. Alberto se involucró personalmente en cada detalle del diseño, desde la orientación de las ventanas hasta la elección del granito local, de un tono gris claro que le daba al edificio un aspecto sólido y sobrio. Desde la altura de la torre principal hasta la disposición de los jardines. El nuevo castillo de Balmoral se construyó entre 1853 y 1856. Fue un proyecto que movilizó a cientos de trabajadores locales. Canteros, albañiles, carpinteros, jardineros, transportistas. Durante 3 años, la finca se convirtió en una obra permanente, con caravanas de materiales llegando por caminos de tierra, con andamios que se alzaban contra el cielo escocés, con el ruido constante de las herramientas golpeando la piedra. En aquella época, las grandes construcciones requerían un esfuerzo humano que hoy nos resulta difícil de imaginar. Las jornadas de trabajo eran largas. Los métodos de construcción dependían casi enteramente de la fuerza física. Los accidentes eran habituales en prácticamente todas las obras de esta magnitud. No solo en Balmoral, sino en cualquier proyecto constructivo del siglo XIX. Las condiciones de seguridad que hoy consideramos básicas simplemente no existían. Los trabajadores que levantaron Balmoral eran en su mayoría hombres de la zona, familias escocesas
que dependían del empleo que la corona ofrecía. Para muchos de ellos, trabajar en la construcción del castillo real era al mismo tiempo un privilegio y una necesidad. El empleo era escaso en las tierras altas, y cualquier proyecto de esta escala representaba una oportunidad económica que no se podía rechazar. Pero hay algo que rara vez se menciona en las descripciones oficiales del castillo. Y es el contexto en el que se produjo esta construcción. Porque mientras la reina Victoria invertía decenas de miles de libras en levantar su refugio escocés, las tierras altas de Escocia estaban viviendo una de las transformaciones sociales más devastadoras de su historia. Las llamadas Highland Clearances, las expulsiones de las tierras altas, habían comenzado décadas antes, pero sus efectos seguían siendo profundamente visibles a mediados del siglo XIX. Miles de familias escocesas habían sido desplazadas de sus tierras ancestrales para hacer sitio a la ganadería ovina, que resultaba más rentable para los grandes terratenientes. Comunidades enteras habían sido destruidas. Pueblos que habían existido durante siglos fueron vaciados. Familias que habían cultivado la misma tierra durante generaciones se vieron obligadas a emigrar, muchas de ellas a las colonias británicas en Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Es importante señalar que la compra de Balmoral por parte de la corona no estuvo directamente relacionada con las expulsiones. La finca ya había cambiado de manos varias veces antes de que Victoria la adquiriera. Pero el contexto es relevante, porque nos ayuda a entender el mundo en el que este castillo nació. Un mundo donde la tierra escocesa era vista cada vez más como un recurso económico, y menos como el hogar de comunidades con siglos de historia. Un mundo donde la llegada de la familia real a las tierras altas fue recibida con sentimientos encontrados por parte de la población local. Para algunos, la presencia de la reina en Escocia era motivo de orgullo. Victoria se convirtió en una promotora entusiasta de la cultura escocesa. Se vestía con tartán, organizaba bailes tradicionales, aprendió algunas palabras en gaélico, y en sus escritos expresó un amor genuino por el paisaje y las tradiciones de las tierras altas. Su fascinación por Escocia contribuyó a lo que los historiadores han llamado la balmoralización de la cultura escocesa. Hubo un proceso mediante el cual las tradiciones de las tierras altas fueron romantizadas y convertidas en símbolo de toda Escocia, algo que hasta entonces no había sido así. Para otros, sin embargo, la presencia de la corona en las tierras altas representaba algo más complejo. Representaba el mismo sistema de grandes propiedades y poder concentrado que había provocado las expulsiones. Representaba una forma de entender la tierra que privilegiaba el ocio de los poderosos sobre la supervivencia de los humildes. Representaba, en definitiva, una paradoja que el propio paisaje de Balmoral encarna hasta hoy. La belleza extrema de un lugar que fue, para muchos, sinónimo de pérdida. Todo esto formaba parte de un sistema normalizado en su tiempo, aunque hoy nos resulte incómodo reconocerlo. Pero volvamos al castillo, porque cuando por fin estuvo terminado, en 1856, Balmoral se convirtió inmediatamente en el lugar favorito de la reina Victoria. Y esto no es una exageración. Victoria visitó Balmoral cada año durante el resto de su vida. Cada verano, sin excepción, la familia real se trasladaba al norte de Escocia y pasaba allí varias semanas, a veces meses enteros. El castillo nuevo era impresionante. La torre principal se alzaba a más de 25 metros de altura, dominando el valle del río Dee. Los interiores estaban decorados con una mezcla de lujo discreto y referencias constantes a la cultura escocesa. Tartán en las cortinas, tartán en las alfombras, tartán en los tapizados. El príncipe Alberto había diseñado incluso un tartán propio para Balmoral, que todavía se utiliza hoy en día. Los jardines fueron trazados con la misma meticulosidad que el edificio.
con senderos que se adentraban en los bosques circundantes, con puntos de observación cuidadosamente elegidos, para ofrecer las mejores vistas de las montañas. Para Victoria y Alberto, Balmoral no era solo una casa. Era un proyecto compartido. Un sueño que ambos habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Y quizá por eso, lo que ocurrió después fue tan devastador. El 14 de diciembre de 1861, el príncipe Alberto murió en el castillo de Windsor. Tenía 42 años. La causa oficial fue fiebre tifoidea, aunque algunos historiadores modernos han sugerido que pudo haber padecido otras afecciones, como cáncer abdominal o enfermedad de Crohn. Sea cual fuera la causa exacta, la muerte de Alberto sumió a la reina Victoria en un duelo del que, según todos los testimonios disponibles, nunca se recuperó completamente. Y aquí es donde Balmoral adquiere una dimensión completamente nueva en la historia de la monarquía británica. Porque, tras la muerte de Alberto, Victoria no abandonó Balmoral. Todo lo contrario. Se aferró a este lugar con una intensidad que sorprendió incluso a sus allegados más cercanos. Balmoral se convirtió en el santuario de su dolor. El lugar donde la presencia de Alberto seguía siendo más real, más tangible que en ningún otro sitio. Cada habitación, cada sendero, cada vista desde las ventanas le recordaba los años que habían compartido allí. Y Victoria no quiso que nada cambiara. Durante décadas, la reina mantuvo las habitaciones de Alberto exactamente como él las había dejado. Y su ropa seguía en los armarios. Sus objetos personales permanecían en sus lugares habituales. Cada noche, según algunos relatos, los sirvientes colocaban ropa limpia para Alberto sobre su cama, como si fuera a volver en cualquier momento. La relación de Victoria con Balmoral después de la muerte de Alberto es una de las historias más reveladoras sobre el peso emocional que puede cargar un lugar. Porque este castillo dejó de ser una simple residencia para convertirse en algo mucho más profundo. Se convirtió en un monumento al dolor privado de una reina que gobernaba el imperio más grande del mundo, y que, sin embargo, no encontraba consuelo en ningún sitio, excepto entre aquellas paredes de granito escocés. Victoria pasaba en Balmoral períodos cada vez más largos. Los ministros se quejaban. El Parlamento protestaba. La prensa comenzaba a hacer preguntas incómodas. ¿Dónde estaba la reina? ¿Por qué se negaba a regresar a Londres? ¿Por qué prefería el aislamiento de las tierras altas a las obligaciones de la corona? La respuesta era sencilla y compleja al mismo tiempo. Victoria necesitaba Balmoral porque Balmoral era el único lugar donde podía ser ella misma. En Londres era la reina. En Windsor era la jefa de Estado. En Osborne House era la anfitriona. Pero en Balmoral era simplemente una mujer que echaba de menos a su marido. Una mujer que caminaba por los mismos senderos que había recorrido con él, que se sentaba junto a los mismos cairns de piedra que habían construido juntos en las cumbres de las montañas cercanas, que miraba el mismo río que habían contemplado tantas tardes en silencio. Fue durante estos años de duelo prolongado cuando surgió una de las relaciones más controvertidas y más comentadas de la era victoriana: la relación entre la reina Victoria y John Brown. John Brown era un sirviente escocés que había trabajado originalmente como mozo de cuadras en Balmoral. Alto, fuerte, directo en su manera de hablar, Brown era todo lo contrario de lo que se esperaba de un sirviente real. No era servil. No era ceremonioso. Trataba a la reina con una familiaridad que escandalizaba a la corte. La llamaba mujer, en lugar de Su Majestad. Le daba órdenes cuando consideraba que estaba actuando de forma imprudente. Le servía whisky sin que ella lo pidiera. Y Victoria lo adoraba. Tras la muerte de Alberto,
Victoria ascendió a Brown a la posición de sirviente personal de la reina, un título creado específicamente para él. Sir Brown acompañaba a Victoria a todas partes. Dormía en habitaciones contiguas a las de la reina. Tenía acceso libre a sus aposentos privados. Era, según todos los testimonios de la época, la persona más cercana a Victoria en los últimos 35 años de su vida. Los rumores no tardaron en aparecer. La prensa satírica de la época se refería a Victoria como Mrs. Brown, la señora Brown. Algunos periódicos insinuaban abiertamente que la relación entre la reina y su sirviente era de naturaleza romántica. Otros iban más lejos y sugerían que se habían casado en secreto. Es importante señalar que no existe evidencia documental definitiva que confirme una relación romántica o matrimonial entre Victoria y Brown. Lo que sí está documentado es que Victoria le profesaba un afecto profundo, y que dependía de él emocionalmente de una manera que resulta inusual para la relación entre una monarca y un sirviente, y que tras la muerte de Brown en 1883, Victoria se sumió en un duelo casi tan intenso como el que había vivido por Alberto. Lo que resulta fascinante de esta historia es lo que revela sobre Balmoral como espacio. Porque fue precisamente en Balmoral donde esta relación pudo existir. Lejos de la corte londinense, lejos de las miradas constantes del establishment, lejos de las reglas rígidas que gobernaban cada aspecto de la vida real en la capital, Balmoral ofrecía una especie de zona gris. Un lugar donde las normas se relajaban, donde las jerarquías se difuminaban ligeramente, donde una reina podía permitirse ser vulnerable delante de un hombre que no pertenecía a su clase social. Y en esta función de Balmoral como espacio de libertad relativa, se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia de la familia real británica. Cada generación ha utilizado este castillo como el lugar donde las máscaras se aflojan un poco, donde las conversaciones que no pueden tenerse en Buckingham Palace sí pueden tenerse, donde las decisiones más difíciles se toman lejos del escrutinio público. Y esto nos lleva a uno de los capítulos más oscuros y más debatidos de la historia reciente de Balmoral. Cuando la reina Victoria murió en enero de 1901, Balmoral pasó a su hijo, el rey Eduardo VII. Eduardo tenía una relación mucho menos sentimental con Escocia que su madre. Prefería los placeres de Londres y las costas francesas a las montañas frías y lluviosas de Aberdeenshire, pero mantuvo la propiedad por tradición y por respeto a la memoria de sus padres. Lo mismo hicieron sus sucesores. Jorge V utilizó Balmoral extensamente, especialmente para la caza de ciervos, una actividad que se convirtió en el centro de la vida social del castillo durante su reinado. Eduardo VIII, el rey que abdicó por amor, pasó poco tiempo allí. Y Jorge VI, padre de Isabel II, encontró en Balmoral el mismo tipo de refugio que Victoria había encontrado un siglo antes. Pero fue con Isabel II cuando Balmoral alcanzó su significado más profundo y más complejo en la historia moderna de la monarquía. Isabel II heredó el trono en 1952, a los 25 años. Desde el primer momento, adoptó la tradición de pasar los meses de agosto y septiembre en Balmoral. Para ella, al igual que para su tatarabuela Victoria, el castillo escocés representaba la libertad. El único lugar donde podía caminar sin escolta, conducir su propio coche, vestirse con ropa informal, pasear con sus perros corgis por los campos sin que nadie la fotografiara. Las descripciones que los allegados a la reina Isabel han ofrecido sobre la vida en Balmoral pintan un cuadro sorprendentemente doméstico. La reina cocinaba barbacoas al aire libre. El duque de Edimburgo servía las bebidas. Los invitados eran sometidos a largas caminatas por las montañas, independientemente de su forma física o sus preferencias personales.
Las tardes se dedicaban a juegos de mesa, a rompecabezas, a conversaciones junto a la chimenea. Pero debajo de esta superficie de normalidad casi burguesa, Balmoral seguía siendo un lugar donde se tomaban decisiones de enorme trascendencia. Y donde se vivían dramas que el mundo entero observaba sin comprender del todo. El más significativo de estos dramas ocurrió a finales de agosto de 1997. La princesa Diana de Gales murió en un accidente de tráfico en París el 31 de agosto de aquel año. Cuando la noticia llegó a Balmoral, la familia real estaba allí, en su retiro veraniego habitual. Los príncipes Guillermo y Enrique, hijos de Diana, estaban durmiendo en el castillo. Lo que ocurrió en los días siguientes se ha convertido en uno de los episodios más analizados y más controvertidos de la historia reciente de la monarquía británica. Según los relatos publicados posteriormente, la reina Isabel tomó la decisión de mantener a los príncipes en Balmoral, alejados de la avalancha mediática que estaba inundando Londres. La familia real no emitió comunicado público durante varios días. No se izó ninguna bandera a media asta en Buckingham Palace. La reina no regresó a Londres de inmediato. Para la familia real, según se ha explicado después, esta reacción respondía a una lógica interna. Balmoral era el lugar seguro, el refugio, el sitio donde se podía proteger a dos niños del horror de perder a su madre ante los ojos de todo el mundo. La lógica era la misma que había guiado a Victoria un siglo antes. En Balmoral, las heridas se curan en privado. Pero el mundo exterior no lo vio así. La opinión pública británica reaccionó con una indignación que tomó a la familia real completamente por sorpresa. ¿Dónde estaba la reina? ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué se escondía en Escocia, mientras el pueblo lloraba en las calles de Londres? ¿Por qué no había flores, ni lágrimas, ni gestos públicos de dolor? La crisis que se desató en aquellos días de septiembre de 1997 fue, según muchos analistas, la más grave que la monarquía británica había enfrentado desde la abdicación de Eduardo VIII en 1936. Y su epicentro simbólico fue Balmoral. El castillo que durante un siglo y medio había sido el refugio de la familia real se convirtió de repente en el símbolo de su desconexión con el pueblo. Es fascinante cómo un mismo lugar puede representar cosas tan diferentes dependiendo de quién lo mire. Para la reina, Balmoral era protección. Para el público era indiferencia. Para los príncipes Guillermo y Enrique, era el lugar donde se enteraron de que su madre había muerto. Un lugar que, según ha contado el propio príncipe Enrique en declaraciones posteriores, quedó marcado para siempre por aquel momento. Finalmente, la reina regresó a Londres. Pronunció un discurso televisado. Se inclinó ante el féretro de Diana cuando pasó por delante de Buckingham Palace. Hizo lo que el pueblo demandaba, pero algo había cambiado irreversiblemente. La idea de que Balmoral era un refugio inocente, un simple lugar de vacaciones, se había desvanecido. Ahora el castillo cargaba con una nueva capa de significado. Era el lugar donde la monarquía casi perdió la conexión con su pueblo. Y es posible que esta sea una de las lecciones más profundas que Balmoral tiene para ofrecer, que los muros que nos protegen también pueden aislarnos, que el mismo silencio que cura las heridas también puede parecer frialdad, que un refugio puede convertirse en una fortaleza, y una fortaleza puede convertirse en una prisión. Pero la historia de Balmoral no termina en 1997, ni mucho menos, porque el castillo siguió cumpliendo su función. Cada verano, la familia real regresaba. Los corgis corrían por los jardines. Las barbacoas se encendían junto al río.
Las caminatas continuaban por las mismas montañas que Victoria había escalado 150 años antes. Y el 8 de septiembre de 2022, Balmoral volvió a ocupar el centro de la atención mundial. La reina Isabel II murió en el castillo de Balmoral. Tenía 96 años y había reinado durante más de 70. Murió en el mismo lugar que había sido su refugio durante toda su vida adulta. Murió rodeada de los paisajes que más amaba, de los bosques que conocía de memoria, del río cuyo sonido la había acompañado durante más de 7 décadas de veranos escoceses. Hay algo profundamente simbólico en el hecho de que Isabel eligiera consciente o inconscientemente morir en Balmoral. No en Buckingham Palace, el centro del poder. No en Windsor, la residencia oficial, sino en Balmoral, el lugar privado, el lugar donde podía ser ella misma. Algunos cronistas han señalado que Isabel viajó a Balmoral aquel verano sabiendo que probablemente sería la última vez. Su salud se había deteriorado visiblemente en los meses anteriores. Apenas 2 días antes de su muerte, recibió en Balmoral a la nueva primera ministra Liz Truss para la ceremonia oficial de nombramiento. Las fotografías de aquel encuentro mostraban a una reina visiblemente frágil, pero erguida, cumpliendo con su deber hasta el final. Y cuando llegó el momento, se fue en silencio. Como Balmoral, en silencio. El cortejo fúnebre que trasladó el cuerpo de Isabel desde Balmoral hasta Edimburgo recorrió más de 170 kilómetros por las carreteras escocesas. Miles de personas se alinearon a lo largo del camino para despedirla. Muchas de ellas habían vivido toda su vida cerca de la finca y recordaban haber visto a la reina conduciendo su Land Rover por los caminos locales, saludándolas con un gesto discreto, como una vecina más. Ese viaje final desde Balmoral fue, de alguna manera, el cierre de un círculo que había comenzado cuando Victoria puso los ojos en aquel valle del río Dee por primera vez. Un círculo de más de 170 años, en el que este castillo fue testigo de amores, duelos, escándalos, crisis políticas y transformaciones sociales que cambiaron no solo a la familia real, sino a todo un país. Pero hay aspectos de la vida en Balmoral que rara vez se discuten públicamente. Aspectos que tienen que ver no con los reyes y reinas que vivieron allí, sino con las personas que hicieron posible que ese mundo existiera. Porque un castillo de esta magnitud no funciona solo. Nunca lo ha hecho. Y durante más de un siglo y medio, Balmoral ha dependido de un ejército silencioso de trabajadores cuya historia rara vez se cuenta. Cuando la reina Victoria vivía en Balmoral, la finca empleaba a cientos de personas. No solo los sirvientes que trabajaban dentro del castillo, los mayordomos, las doncellas, los cocineros, los lacayos, sino también los guardabosques, los jardineros, los mozos de cuadra, los pastores, los cazadores, los trabajadores agrícolas, los carpinteros, los herreros y decenas de otros oficios necesarios para mantener en funcionamiento una propiedad de 26.000 hectáreas. Estas personas vivían en cottages dentro de la finca o en los pueblos cercanos. Sus vidas estaban completamente ligadas al castillo. Sus ingresos dependían de la corona. Sus rutinas estaban dictadas por el calendario real, por las llegadas y las partidas de la familia, por las temporadas de caza, por las visitas de dignatarios, por las necesidades cambiantes de una casa que nunca dejaba de funcionar. En la época victoriana, el servicio doméstico en las grandes casas británicas seguía un sistema de jerarquías rígidas que hoy nos puede resultar difícil de comprender. Dentro del propio servicio existían clases y categorías. El mayordomo estaba por encima del lacayo. El ama de llaves gobernaba sobre las doncellas. El cocinero jefe tenía autoridad sobre los ayudantes de cocina. Y todos ellos, sin excepción, estaban por debajo del miembro más insignificante de la familia propietaria.
En Balmoral, este sistema se reproducía con algunas particularidades propias del entorno escocés. Los guardabosques, por ejemplo, tenían un estatus especial. Conocían el terreno mejor que nadie. Sabían dónde se refugiaban los ciervos, por dónde corría el salmón, cuáles eran los senderos seguros y cuáles los peligrosos. Su conocimiento era indispensable para la actividad central de la vida en Balmoral durante buena parte del año: la caza. La caza de ciervos en las tierras altas de Escocia era, y en muchos sentidos sigue siendo, mucho más que un deporte. Era un ritual social con reglas estrictas, una demostración de estatus y una forma de gestión del territorio. Los invitados a Balmoral eran juzgados, entre otras cosas, por su habilidad con el rifle. Un mal tirador era una vergüenza social. Un buen tirador ganaba el respeto de todos, incluido el de los guardabosques. Pero más allá de la caza y de las actividades recreativas, la finca de Balmoral era también una explotación agrícola y ganadera. Había granjas, rebaños, cultivos. Había una economía local que giraba alrededor del castillo como los planetas giran alrededor del Sol. Cuando la familia real llegaba cada verano, todo el entorno se activaba. Los negocios locales prosperaban. Los empleos temporales se multiplicaban. El dinero circulaba. Y cuando la familia real se marchaba, el silencio volvía. Pero el trabajo no se detenía. Porque mantener una finca de esta magnitud requiere atención constante, los 365 días del año. Los bosques necesitan gestión. Los ciervos necesitan control poblacional. Los edificios necesitan mantenimiento. Los jardines necesitan cuidado. Las cercas necesitan reparación. Los caminos necesitan atención. Todo esto se ha hecho, durante más de 150 años, con un nivel de discreción que resulta notable. Los trabajadores de Balmoral han sido históricamente conocidos por su lealtad y su silencio. Las filtraciones a la prensa han sido extremadamente raras. Los empleados firman acuerdos de confidencialidad y la cultura interna de la finca premia la discreción por encima de casi cualquier otra virtud. Este silencio ha contribuido a crear un aura de misterio alrededor del castillo que probablemente no existiría si conociéramos todos los detalles de la vida cotidiana dentro de sus muros. Pero también ha significado que las voces de las personas que han hecho funcionar Balmoral durante generaciones rara vez han sido escuchadas. Hay excepciones, por supuesto. A lo largo de los años, algunos exempleados han publicado memorias o han concedido entrevistas. De estos testimonios se desprende una imagen compleja. Por un lado, trabajar en Balmoral era considerado un privilegio. La paga era razonable, las condiciones de vida en la finca eran generalmente buenas, y la proximidad a la familia real confería un estatus social dentro de la comunidad local. Por otro lado, las exigencias eran altas, los horarios podían ser agotadores, y la presión por mantener estándares de perfección era constante. Algunos relatos hablan de una reina Isabel II que era exigente pero justa, que conocía los nombres de muchos de sus empleados y que se interesaba genuinamente por sus familias. Otros hablan de un sistema que podía ser inflexible, donde las tradiciones pesaban más que el sentido común, y donde cuestionar las formas establecidas de hacer las cosas era prácticamente impensable. Lo que es indiscutible es que Balmoral, como todas las grandes propiedades históricas, ha sido sostenido por el trabajo de miles de personas a lo largo de las décadas. Personas cuyas historias individuales se han perdido en su mayoría. Personas que nacieron, trabajaron, envejecieron y murieron en las cercanías del castillo sin que el mundo supiera jamás sus nombres. ¿Puede una familia sostener algo pensado para durar más que ella? Esta es una de las preguntas que Balmoral plantea con más fuerza a medida que avanza el siglo XXI. Porque la propiedad de Balmoral no es como la de Buckingham Palace,
o el Castillo de Windsor, que pertenecen al Estado y son gestionados con fondos públicos. Balmoral es propiedad privada de la familia real. Esto significa que su mantenimiento corre, al menos en teoría, a cargo de los recursos personales de la corona. El coste de mantener una finca de 26.000 hectáreas con un castillo histórico, jardines extensos, decenas de edificios auxiliares, una plantilla permanente de empleados, infraestructura agrícola y ganadera, y la necesidad constante de restauración y conservación del patrimonio arquitectónico, es considerable. Las estimaciones que se han publicado a lo largo de los años varían, pero todo apunta a que estamos hablando de varios millones de libras al año. ¿De dónde sale ese dinero? Parte proviene de los ingresos que genera la propia finca. Balmoral produce whisky, tiene explotaciones forestales, alquila cottages para turismo, vende entradas durante los meses en que los jardines están abiertos al público. Pero es probable que estos ingresos no cubran la totalidad de los gastos. El resto, según diversas fuentes, proviene de los fondos privados de la familia real, que incluyen inversiones, propiedades y otros activos acumulados a lo largo de generaciones. Tras la muerte de Isabel II, Balmoral pasó al rey Carlos III, quien ha expresado públicamente su intención de mantener la tradición de pasar los veranos en Escocia. Carlos, que es conocido por su interés en la arquitectura, la agricultura sostenible y la conservación del medio ambiente, ha introducido algunos cambios en la gestión de la finca. Se ha hablado de proyectos de reforestación, de iniciativas de energía renovable, de esfuerzos por hacer la finca más autosuficiente. Pero la pregunta de fondo permanece. ¿Tiene sentido que una sola familia posea una extensión de terreno de esta magnitud en un país donde la desigualdad en la propiedad de la tierra es una de las más extremas del mundo desarrollado? ¿Es razonable que miles de hectáreas de paisaje escocés estén dedicadas principalmente al ocio privado de una familia, por más que esa familia sea la familia real? Estas son preguntas que no tienen respuestas sencillas, y que Balmoral, por su propia existencia, obliga a formular. Porque Balmoral no es solo un castillo, es un microcosmos de las tensiones que definen la monarquía británica en el siglo XXI. Es el lugar donde la tradición choca con la modernidad, donde el privilegio se encuentra con la responsabilidad, donde el pasado pesa sobre el presente con una fuerza que resulta casi física. Hoy, cuando un visitante recorre los jardines de Balmoral durante los meses en que están abiertos al público, lo que ve es un paisaje cuidadosamente mantenido. Césped impecable. Árboles centenarios. Flores plantadas según diseños que no han cambiado en décadas. Al fondo, la silueta del castillo con su torre de granito gris. Y más allá, las montañas, eternas, indiferentes a todo lo que ocurre a sus pies. El visitante saca fotos, compra recuerdos en la tienda, toma un té en el salón habilitado para ello, y se marcha con la sensación de haber visto algo especial, algo histórico, algo que lo conecta con una tradición que tiene siglos de antigüedad. Pero rara vez se detiene a pensar en lo que implica que ese lugar exista tal como existe. En las generaciones de trabajadores que han mantenido esos jardines perfectos. En las familias que fueron desplazadas de esas mismas tierras hace 200 años. En los dramas personales que se vivieron detrás de esas ventanas. En las decisiones políticas que se tomaron junto a esas chimeneas. En las lágrimas que se derramaron en esas habitaciones. Hoy caminamos por estos jardines con calma, sin pensar que durante siglos fueron el escenario de historias que preferimos no recordar. Hay un detalle sobre Balmoral que resulta especialmente revelador y que tiene que ver con las llamadas piedras conmemorativas y los cairns, que están dispersos por toda la finca. Victoria y Alberto iniciaron la tradición de construir cairns en las cumbres de las montañas cercanas para conmemorar eventos importantes. La tradición continuó con cada generación posterior. Hoy,
Hay cairns dedicados a nacimientos, bodas, jubileos y muertes. Piedras apiladas en las cimas de las colinas que marcan los momentos más significativos de la vida de la familia real. Hay algo profundamente humano en esta costumbre. Apilar piedras es uno de los gestos más antiguos de la humanidad. Lo hacían los pueblos prehistóricos. Lo hacen los montañeros de hoy. Es una forma de decir, estuve aquí. Una forma de marcar un lugar con significado. Una forma de luchar, aunque sea simbólicamente, contra el paso del tiempo. Y cuando uno piensa en todos esos cairns desperdigados por las montañas de Aberdeenshire, marcando nacimientos que ya nadie recuerda y muertes que ya nadie llora, es difícil no sentir una punzada de algo. No exactamente tristeza. Algo más sutil. Algo parecido a la comprensión de que incluso los más poderosos, incluso aquellos que poseen castillos y fincas de miles de hectáreas, están sujetos a la misma ley que gobierna a todos los seres humanos. La ley del tiempo. La ley que dice que todo lo que construimos, por sólido que parezca, es provisional. Balmoral lleva más de 170 años en pie. Ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, a revoluciones sociales, a crisis constitucionales, a escándalos mediáticos, a cambios tecnológicos que habrían resultado inconcebibles para Victoria y Alberto. Ha sobrevivido a 7 monarcas. Ha sobrevivido a todo. Y sin embargo, cuando uno lo mira desde cierta distancia, lo que ve no es poder ni permanencia. Lo que ve es fragilidad. La fragilidad de cualquier cosa que depende de seres humanos para seguir existiendo. Hay algo en los castillos que nos atrae de una manera que resulta difícil de explicar con palabras. No es solo la arquitectura, aunque la arquitectura impresione. No es solo la historia, aunque la historia fascine. Es algo más. Algo que tiene que ver con la idea de permanencia. Con la ilusión de que hay cosas en este mundo que duran para siempre. Balmoral alimenta esa ilusión mejor que casi cualquier otro lugar en las Islas Británicas. Porque cuando uno mira ese castillo de granito contra el cielo escocés, con las montañas detrás y el río corriendo a sus pies, es fácil creer que siempre ha estado ahí, que siempre estará, que es parte del paisaje tanto como las rocas y los árboles y el agua. Pero no lo es. Balmoral es una creación humana. Fue imaginado por personas concretas, diseñado por manos concretas, construido con el sudor de trabajadores concretos, financiado con dinero que vino de alguna parte, mantenido durante generaciones por un sistema que tiene un coste real, tangible, medible. Y como toda creación humana, es vulnerable. Los expertos en conservación del patrimonio llevan años advirtiendo sobre los desafíos que enfrentan las grandes propiedades históricas en todo el Reino Unido. El cambio climático está alterando los patrones de humedad y temperatura, lo que afecta directamente a las estructuras de piedra. Los costes de mantenimiento aumentan cada año, mientras los ingresos por turismo fluctúan. La mano de obra especializada en restauración de edificios históricos es cada vez más escasa. Y las expectativas del público moderno en cuanto a accesibilidad, servicios y experiencia turística son cada vez más altas. Balmoral, por ser propiedad privada, enfrenta estos desafíos con una diferencia fundamental respecto a otras propiedades históricas. No recibe financiación pública directa para su mantenimiento. Organizaciones como English Heritage o el National Trust gestionan cientos de propiedades históricas en el Reino Unido con fondos que provienen, en parte, del Estado y de donaciones del público. Balmoral no forma parte de ninguna de estas redes. Su futuro depende, en última instancia, de las decisiones y los recursos de la familia real. Esto plantea una paradoja interesante. Balmoral es, sin duda, parte del patrimonio cultural de Escocia y del Reino Unido. Su historia está entrelazada con la historia del país de una manera que resulta imposible de separar.
pero al mismo tiempo es una propiedad privada cuyos propietarios tienen el derecho legal de decidir qué hacer con ella. Podrían, en teoría, venderla, demolerla, transformarla en un hotel de lujo o cerrarla al público por completo. Es poco probable que algo así ocurra, por supuesto. La tradición y la inercia institucional de la monarquía británica son fuerzas poderosas. Pero el simple hecho de que sea posible nos recuerda algo importante: que la preservación del patrimonio histórico no es automática. Requiere decisiones conscientes, recursos financieros y, sobre todo, la voluntad de considerar que ciertos lugares tienen un valor que va más allá de su utilidad práctica o su rentabilidad económica. Y en este punto, quizá merece la pena detenerse un momento para reflexionar sobre lo que Balmoral representa no solo para la familia real, sino para todos nosotros. Porque cuando visitamos un lugar como Balmoral, o cuando leemos sobre su historia, o cuando vemos documentales sobre la vida de la familia real en Escocia, lo que estamos haciendo, aunque no siempre seamos conscientes de ello, es participar en un relato. Un relato sobre el poder, el privilegio, la tradición y la identidad. Un relato que tiene muchas versiones, dependiendo de quién lo cuente. La versión oficial es la del folleto turístico, la residencia vacacional de la familia real, el refugio escocés, el paisaje de ensueño, la historia de amor entre Victoria y Alberto, los corgis de la reina Isabel, las barbacoas junto al río Dee. La versión crítica es la de los historiadores sociales y los activistas por la reforma agraria. La concentración de tierra en pocas manos. El legado de las expulsiones de las tierras altas. El coste público indirecto de mantener los privilegios de la monarquía. La desigualdad estructural que un lugar como Balmoral simboliza. La versión humana es la que emerge cuando dejamos de lado tanto la idealización como la crítica, y miramos simplemente a las personas que han estado conectadas con este lugar a lo largo del tiempo. Victoria, destrozada por la muerte de Alberto, caminando sola por los senderos que habían recorrido juntos. Los trabajadores anónimos que levantaron el castillo piedra a piedra. Los guardabosques que conocían cada rincón de la finca mejor que cualquier miembro de la familia real. Los príncipes Guillermo y Enrique, niños todavía, despertando en Balmoral para recibir la noticia de que su madre había muerto. Isabel II, con 96 años, mirando por última vez las montañas que había amado toda su vida. Todas estas versiones son verdaderas. Ninguna es completa por sí sola. Y quizá esa sea la lección más valiosa que un lugar como Balmoral puede ofrecer. Que la historia nunca es simple. Que los lugares que admiramos cargan siempre con capas de significado que no son evidentes a primera vista. Que detrás de cada fachada imponente hay historias de esfuerzo, de sacrificio, de decisiones tomadas en circunstancias que hoy nos resultan ajenas, y que la única forma honesta de acercarse al pasado es con la disposición de aceptar su complejidad. Balmoral sigue en pie. Sus muros de granito siguen resistiendo el clima implacable de las tierras altas. Sus jardines siguen floreciendo cada primavera. Su torre sigue vigilando el valle del río Dee como lo ha hecho durante más de 170 años. Cada verano, el rey Carlos III viaja a Escocia, siguiendo la misma ruta que siguieron sus antepasados. Se instala en las mismas habitaciones. Camina por los mismos senderos. Mira las mismas montañas. Y probablemente siente, como sintieron todos los que vinieron antes que él, esa mezcla particular de paz y melancolía que solo los lugares cargados de historia pueden provocar. Fuera de los muros del castillo, el mundo sigue cambiando a una velocidad que habría resultado inconcebible para Victoria y Alberto. La monarquía británica enfrenta desafíos que ninguna generación anterior tuvo que afrontar.
El debate sobre su relevancia en el siglo XXI es más intenso que nunca. Las preguntas sobre el coste, la justificación y el futuro de instituciones como la Corona se formulan cada vez con más frecuencia y con más urgencia. Y sin embargo, Balmoral permanece, como un ancla en un mar de cambios, como un recordatorio de que algunas cosas resisten, no porque sean inmunes al tiempo, sino porque hay personas dispuestas a hacer el esfuerzo de mantenerlas vivas. ¿Vale la pena ese esfuerzo? Es una pregunta que cada generación tendrá que responder por sí misma. Lo que es innegable es que Balmoral ocupa un lugar único en la imaginación colectiva. Es el castillo que casi nadie ha visitado por dentro, pero que todo el mundo cree conocer. Es el escenario de dramas reales que han sido dramatizados, novelados, filmados y comentados hasta la saciedad. Es el lugar donde la familia más famosa del mundo intenta, durante unas semanas al año, fingir que es una familia normal. Y quizá eso sea lo más extraordinario de todo. Que un castillo de 150 habitaciones, rodeado de una finca más grande que muchas ciudades, situado en una de las regiones más remotas de Gran Bretaña, sea el lugar que la familia real elige para sentirse en casa. Porque eso es lo que Balmoral ha sido, por encima de todo, durante más de 170 años. Un hogar extraño, excesivo, cargado de historia y de contradicciones. Pero un hogar, al fin y al cabo. Un hogar donde una reina joven se enamoró de un paisaje y decidió que quería quedarse para siempre. Un hogar donde esa misma reina lloró la pérdida del hombre que amaba y encontró consuelo en la compañía de un sirviente escocés que la trataba como a un ser humano. Un hogar donde generaciones de niños reales corrieron por los jardines, treparon por las montañas, pescaron en el río y durante unas semanas benditas olvidaron que eran príncipes y princesas. Un hogar donde una anciana de 96 años cerró los ojos por última vez, rodeada de las montañas que habían sido su refugio durante toda una vida. Las casas sobreviven a las personas, y quizá por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Balmoral seguirá en pie cuando nosotros ya no estemos. Sus muros seguirán resistiendo el viento escocés. Sus jardines seguirán floreciendo cada verano. Su torre seguirá mirando el valle con la misma paciencia con la que ha mirado todo lo que ha ocurrido a sus pies durante casi 2 siglos. Y dentro de 100 años, alguien caminará por esos mismos senderos. Mirará las mismas montañas, sentirá la misma brisa y se hará las mismas preguntas que nos hemos hecho nosotros esta noche. ¿Qué historias guardan estos muros? ¿Qué voces resuenan todavía entre estas piedras? ¿Qué parte de todo lo que vemos es real y qué parte es la versión que alguien decidió que debíamos conocer? Puede que nunca tengamos todas las respuestas, pero al menos hemos hecho las preguntas y a veces eso es suficiente. Gracias por acompañarnos. Descansa.